Bienvenidos a una tercera temporada de Conversaciones Diversas. En esta ocasión conversamos con Liliana Encisa. Ella es médica pediatra y nos habló de la salud integral en los adolescentes. Hablamos de todo, hablamos de la integridad sexual, hablamos de la salud mental, hablamos de ESI, hablamos de ENIA, un poco de todo lo que está en agenda pública hoy, todo eso aquí en Conversaciones Diversas. Venite, empezamos esta nueva tercera temporada. ¿Cómo les va? Hola a todos, a todas, bienvenidos nuevamente a esta tercera temporada de Conversaciones Diversas aquí en este canal que nos recibe, Canal 19 de Gigaret. Un placer como siempre estar nuevamente con más conversaciones, con más entrevistas, más diálogos, más agenda, más todo. Y de hecho la voy a presentar ya, está con nosotros aquí Liliana Encisa, médica pediatra. Ella es parte integrante del programa de salud integral de la adolescencia, o para los adolescentes en realidad, así que bienvenida nuevamente. Gracias, Liliana, por brindarnos un espacio cortito acá de tu vida para hablar de esto que tiene que ver con la salud, con la educación, con la salud integral propiamente. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por poder contar un poco de lo que hacemos en el programa provincial de salud integral en los adolescentes y hablar de esta parte tan importante de los ciclos de vida que significa la adolescencia, este pasaje entre la niñez, la adolescencia y la juventud, que en estos tiempos particularmente ha tenido un impacto muy importante en esa salud de los adolescentes. Y para entrar en eso, bueno, hablar de esta integralidad que tiene que ver con el adolescente o los o las adolescentes en general. Bueno, hay muchos temas, pero uno principalmente que entiendo que es como el que está en agenda y es el que fue mucho más recurrente y más notable en este contexto pandémico en el cual estamos atravesando y en el cual también nos tuvimos que cuidar, digo, pensando en la educación sexual. Sí. Verdaderamente en agenda y sobre todo para la provincia del Chaco, la salud sexual y fundamentalmente embarazo no intencional en la adolescencia forma parte de uno de los puntos más importantes de la agenda pública y de las políticas públicas. ¿Por qué? Y bueno, precisamente por el número que tenemos nosotros como provincia, porque hay que entender que hace 10 años atrás nosotros hablábamos de entre 5.000 y 6.000 nacimientos anuales de adolescentes, es decir, de aquellas mujeres que estaban entre los 10 y 19 años, y que hoy esa cifra se ve modificada a entre 3.700 y 3.800 a las cifras estadísticas del año pasado. Eso es muy significativo, implica un trabajo por parte de quienes tenemos la responsabilidad de la administración de los métodos anticonceptivos, de la educación sexual integral y de lo que efectivamente les llega a las y los adolescentes como política pública. Y en esto es sumamente importante hablar de integralidad y hablar de corresponsabilidad con diferentes actores, con diferentes, estamentos del Estado que tienen esta responsabilidad de cuidado, no solamente de brindar educación y por parte de salud, no solamente el hecho de atender una enfermedad, sino que justamente acercar las actividades que tiene cada sector, los objetivos que tiene cada sector y allanar el territorio para que precisamente para llegar a los adolescentes con mayor información con la que le corresponde, evitando que la fuente de información para las y los adolescentes sean aquellos lugares que no tienen solidez
científica ni la información correcta para hacerlo. Y que el crecimiento de los adolescentes y la toma de decisión de los adolescentes es un punto de vital importancia. Y para tomar decisiones hay que conocer, hay que estar informado y hay que educarse en esta relación. O sea, salir digamos, del prejuicio de decir, bueno, si ya metiste la pata o si ya estás embarazada, bueno, ahora te tendrás que aguantar. Ese tipo de expresiones o de conclusiones en donde pareciera que únicamente los adolescentes son responsables de esto, la verdad es que dista mucho de la manera de trabajar y de la manera que nosotros entendemos la salud integral de las y los adolescentes. Claro. ¿Te encontrás con esas barreras así? Porque creo que en los conceptos propiamente tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces es como el adulto que está apuntalando quizás a ese adolescente no sabe comunicarse de una buena manera o no encuentra quizás la palabra, y es ahí donde entra, por ejemplo, este programa y que por eso es integral. Sí. Los adultos no necesariamente tenemos la obligación de saber cómo nos tenemos que comunicar con los adolescentes. La verdad es que nosotros tenemos como adultos un rol de padres o madres y muchas veces no tenemos los suficientes elementos como para decir y acercarnos a las chicas. Y bueno, entonces en esos casos un Planenia con los dispositivos que tienen de asesorías móviles, de asesorías en las escuelas, si bien es cierto, no están en toda la provincia, pero hay un esfuerzo de mucho compromiso por parte de quienes integran el plan desde los diferentes sectores que la conformamos, en poder acercarnos a los adolescentes, en este sentido de, bueno, esta es la información que tenemos para vos, tomá, léelo, te acompaño a un turno, te consigo un turno protegido con alguien en el estamento de salud. Hay gente que está capacitando justamente a los que están en salud, porque las capacitaciones son necesarias, no solamente en términos de una práctica específica que pueda llegar a ser la colocación de un implante o la colocación de un DIU, sino que es importante poder tener una integralidad conformada por cómo se accede a través del derecho a los adolescentes, digamos, porque si y esta es una de las grandes barreras, si un adolescente se acerca a la ventanilla de un centro asistencial y lo que recibe como respuesta es volver con tu mamá o tu papá o con un adulto, entonces ahí hay una gran barrera que indudablemente es necesario trabajarla. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hablábamos de la necesidad también de poder comunicarse, y está bueno esto que dijiste, porque a veces los adultos sentimos como cierta responsabilidad, y es cierto, no tenemos la obligación de saber cómo, digamos, pero sí la obligación quizás de acompañar, ¿no? En esas necesidades de poder aprender. Insisto en estas nuevas juventudes porque son ellos los que nos atraviesan con temas que quizás en otro momento hubieran sido tabú. Digo, estoy hablando de los embarazos, estoy hablando de los cuidados preventivos en la educación sexual propiamente. De hecho, me parece que la ley de educación sexual puesta en servicio y puesta en un valor y resignificado en estos años de aprendizaje, que supongo que todavía nos falta un montón, pero estamos en el camino, ¿no? Sí, indudablemente. Aparte, a ver, nuestra provincia tiene tanto población criolla como población indígena, referida a 3 comunidades indígenas, Con, Wichí y Mocoví. Y bueno, nosotros estamos en uno de los departamentos en donde hay población Wichí y Con un poquito más al norte, que es todo el departamento Güemes. Con todas las dificultades que significa geográficamente la llegada hasta el territorio,
Sin embargo, el trabajo de acompañantes pedagógicos, de asesores, de la misma formación hacia lo que es salud y sobre lo que es educación y el trabajo comunitario que hace Desarrollo Social, acerca información y esta idea que por ahí se ha tenido durante muchos años de que no se opta por un método anticonceptivo porque pertenecen a comunidades indígenas y no les gusta o no quieren. Sin embargo, están acompañadas por sus referentes afectivos, generalmente por sus madres o sus hermanas, y se van, cuando hay insuficiente información, en búsqueda de métodos anticonceptivos y de larga duración. Porque estas cosas son importantes porque la oferta que hay desde salud es muy amplia y está asignada, está centrada en lo que significa poder elegir en estas cuestiones de mostrarle a las y los pibes de que hay métodos que los pueden elegir, los pueden tomar, pero son menos efectivos que otros que ofrece también en forma gratuita el Estado y que son muy buenos, tienen mayor duración y desprenden esta cuestión de que no, tomate un anticonceptivo oral que todo va a andar bien. Algunos otros desconocimientos, como por ejemplo el no uso de profiláctico o de condón en las relaciones sexuales, cuando se trabajan y cuando la información llega, los adolescentes los adoptan, los trabajan. Hay dificultades, como en todo, por supuesto, pero el acceso a la información cambia y cambia enormemente. Y la demostración clara es la modificación de un indicador que era tan duro para la provincia como era el número de embarazos, el número de nacimientos en adolescentes, que se fue modificando una vez que, por un lado, aumentó la canasta de salud sexual y reproductiva con una oferta concreta, que son los dispositivos intrauterinos, y que eso siempre hubo, y los implantes, que muchos le denominan chip, no es un chip, es un implante subdérmico, y es una opción muy buscada por los adolescentes y de hecho nosotros lo tenemos como prioridad. Entonces, quiere decir que los adolescentes con información, con acompañamiento, con turnos protegidos, acceden a ellos y empiezan a modificar la historia también de una provincia que sabemos que un embarazo en una mujer muy joven, en una adolescente o en una niña, repercute en que el círculo de pobreza es el que persiste en esto, digamos, más allá de que pueda ser todo una cuestión de bienvenida, de un nuevo ser, etcétera. Hay otras variables que hacen a la vulnerabilidad social, económica, aumenta, claramente. Entonces, no es un dato menor y como sociedad la responsabilidad y como Estado la responsabilidad es justamente centrar las políticas del Estado en esto. Por eso tanto la insistencia en una ESI que tenga la característica de poder brindar todos los elementos a los adolescentes. No la ESI a la cual le agrego valores. Valores tiene todo, porque en realidad uno trabaja sobre los valores con los adolescentes. Entonces, poder separar estas cuestiones como muy signadas de la iglesia o de diferentes religiones es muy importante porque la información disponible que existe en relación a la ESI, en relación a salud sexual y reproductiva, no solamente está escrito en un paper como un dato más, sino que han sido optadas como políticas públicas y como leyes. Por eso siempre digo, una cosa es antes del 2015, otra cosa es 2015. Reconocer a población adolescente con derecho, con la capacidad de la toma de decisiones y claramente en qué toman la decisión es cuidar a la infancia, es cuidar a la adolescencia y es cuidar a la sociedad. Es cuidar y aprender entre todos a cuidarnos también, digo, porque si nos remetimos a la historia y hacemos una revisión hacia atrás, hablar de la educación sexual era hablar más bien de una cuestión más biologicista, digo, y entro en tu campo de la medicina, era el médico pensando en los pueblos o en la zona rural
o era la enfermera, o era o la partera quizás la que iba e impartía algún que otro conocimiento, pero siempre desde la mirada, desde la biología básicamente, sí, ¿no? de la biología y de una cuestión también como una cuestión de reproducción y no como una cuestión de educación, de aprender a tener esos valores de los cuales hacía referencia, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con el quererse del cuerpo. Esto de poder elegir qué es lo que quiero hacer, también tiene que ver con los proyectos de vida, digamos, ¿no? La semana pasada estuvimos en Misión Nueva Pompeya, precisamente por un punto específico, que es el punto número 4, en relación al Planenia, que es para tratar sobre abusos sexuales, violaciones, y poder hacer el acompañamiento en la elección de ILE o IBE. Esto es sumamente importante en este sentido para las y los adolescentes. Hay que trabajar, no hay que esconder el tema, hay que trabajarlo, hay que poder mirarse y hay que poder decir, bueno, estas cosas nos están pasando porque son difíciles y por ahí para nosotros, desde el punto de vista de salud, se traducen en indicadores muy duros, que es el nacimiento de niños, de niñas que tienen menos de 15 años. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Veníamos hablando, ¿no?, de la importancia de la ESI, de los programas nacionales. ENIA también es uno de ellos, y hablaste puntualmente del trabajo con las diferentes etnias. Estaba pensando si qué barreras tuviste ahí o qué encontraste de cosas, digamos, tanto desde lo cultural, que a veces creo que las barreras culturales las ponemos los propios seres humanos, o las propias personas, porque desconocemos esa otra realidad, que es esto que vos decías, que hay que hablarla, que existe, que hay embarazos no deseados en niñas muy pequeñas, inclusive a veces que uno no se pudiera imaginar. Digo, para evitar todo eso, claramente hay que hablar, y claramente está ESI y claramente está ENIA, digamos, como para poder aprender. Sí, totalmente. Esto que decís, a veces uno pone el centro en la cuestión cultural y básicamente no está por ahí. Claro. Sino que está en algunos aprendizajes que hemos naturalizado, de que estas cuestiones son así, sin poder mirar el contexto más general. Digo, o sea, me ha pasado a mí y creo que le pasa a mucha gente, en el sentido de que están las políticas para aplicarlas, pero cuando uno va a territorio, estas cuestiones no son tan fáciles. Entonces, el poder ser flexibles y poder primero tener presente que la gente no hace no se queda embarazada por una cuestión cultural. Claro. Esto es una cuestión fundamental. ¿Por qué se llevan adelante embarazos no intencionales? Porque existen situaciones en las más chicas de abuso de poder, de la no posibilidad de elegir concretamente qué es lo que quiere hacer, claro. Porque a veces la diferencia que tienen entre tener 13 con un adulto de 23 o 25, obviamente que su posibilidad de negociar algo con una pareja que es mucho más grande que esa niña, está limitada. Entonces eso hay que entenderlo. Y hay que escuchar también a las niñas en el sentido de, bueno, a ver, si existe una relación, digamos, de una pareja, noviazgo, o como lo denominemos en ese momento con alguien que es más grande, es poder sentarse concretamente y hablar. Y no necesariamente tienen que ser el papá o la mamá. Claro. Pueden ser otros referentes que sean significativos para el adolescente. Y eso es lo que busca, digamos, permear el plan ENIA, en el sentido de poder tener asesores, de poder llegar con la niña,
de poder brindar otro espacio de mayor confidencialidad y sosteniendo la confidencialidad. Claro. Obviamente cuando hay una situación claramente de abuso o de violación, también esto es necesario trabajarlo. Entonces, esto para nosotros es muy difícil porque son temas álgidos de hablar en una sociedad y porque hay que relacionarse y charlar con todos los componentes, porque a veces estos secretos se sostienen con el tiempo y lo que generan es justamente mayor daño y menores posibilidades a estas adolescentes de cortar sus círculos de pobreza, de cortar este círculo en el cual al tener un niño siendo muy pequeñas, la probabilidad cierta es que vayan a quedar embarazadas dentro de muy poco tiempo otra vez. Incluso a pesar de que puedan llegar a tener un método anticonceptivo colocado dentro del sistema de salud. Porque el seguimiento de una adulta que tiene 25 años y quiere tener un hijo nunca va a ser el mismo que una adolescente de 13 años o una niña de 12 años que por diferentes razones ha quedado embarazada. Entonces, claro, ahí hay una corresponsabilidad con los diferentes actores del Estado que es sumamente importante y que tiene que ver con la integralidad del cuidado en la salud de los adolescentes. Los adolescentes atraviesan por muchas situaciones. Les ha atravesado la pandemia con un montón de restricciones y con la imposibilidad de concretamente seguir en el sistema educativo con la continuidad necesaria. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Las juventudes y las adolescencias, todos, ¿no? en sus diferentes estadios. Bueno, el estadio de la adolescencia es una sola, pero hoy digo pensando en esto de que también se alargó y la pandemia tuvo mucho que ver en eso. ¿Por qué? Porque pensaba hoy cuando hablabas de la importancia de educarnos y de comprometernos y que hay también un compromiso desde el adolescente en ese sentido, el deseo, ¿no? No perder. No que esta educación tenga que ver con una cuestión de cortar ese crecimiento que tiene que ver con el deseo, ¿no? El deseo de poder experimentar, y hablo desde la cuestión sexual y también hablo desde la cuestión de evitar los embarazos porque sos adolescente, porque querés vivir una vida totalmente diferente quizás a lo que a veces se plantea, ¿no? En ese sentido. ¿Te encontraste con esas preguntas? Esas cuestiones que, pensando en estas capacitaciones que fueron llevando adelante durante todo este contexto pandémico en donde los adolescentes y las adolescentes preguntaban eso. Sí, todo el tiempo. Justamente en tiempo de pandemia más cerrada, se conformó el Consejo Consultivo de Adolescentes a nivel nacional, tuvo un número de resolución que fue para el mes de las juventudes, aproximadamente en agosto del año pasado. Y el Chaco específicamente participa con 2 adolescentes que pertenecen a nuestro Consejo Consultivo Provincial y participan a nivel nacional. Y los planteos de los adolescentes es insistentemente esto en cuidar la salud mental. Sí en cuidar la salud sexual y reproductiva, pero también ven y tienen más respuesta en este sentido porque es una política pública largamente trabajada. Si bien falta muchísimo y siempre encontramos cosas sobre las cuales hay que volver a repensar de cómo hacerlas, hay que volver a capacitar y hay que ajustar muchas veces en muchos lugares. Claro, pues además el tiempo corre, digo, vamos cambiando también las formas. Totalmente. Bueno, ni hablar la comunicación propiamente en todos sus ámbitos, no solamente la comunicación como un medio o una herramienta para llegar, sino también en el lenguaje propiamente, ¿no? Sí, una de las cosas que tuvimos que aprender en tiempo de pandemia fue
cómo llegar con otro modelo de comunicación a las y los adolescentes. A través de sus redes sociales, de cómo comunicar, de cómo hacer cosas cortas y con la información necesaria que ellos están buscando, ¿no? Y fue en un ida y vuelta con los adolescentes, haciendo trabajos, digamos, guiados de investigación, con entrevistas, etcétera, en donde ellos mismos van dando la pauta de qué cosas les interesa, muy preocupados siempre por la salud mental, por este permanente sufrimiento que tienen, del acoso, no solamente del acoso en redes, sino del acoso con pares, y de alguna manera de los maltratos institucionales a los cuales se someten y por los cuales a veces es muy difícil la llegada a diferentes lugares, como por ejemplo puede ser a un centro de salud en donde van y no son bien recibidos porque tal vez el centro de salud dice que acá se saca turno de 5 a 6 de la mañana. Claro. Y probablemente los adolescentes ahora no estén despiertos, digamos. Claro. Y entonces entra a tallar el prejuicio, bueno, pero ¿por qué no te levantás temprano, siempre durmiendo? Bueno, estas cosas que tienen que ver con que uno ofrece algo y en el ofrecimiento de algo es que uno debe facilitar al usuario la mejor manera para que ellos puedan entrar. Bueno, esta forma participativa, de salud integral, con la participación de adolescentes, la vemos como un punto muy importante, por eso es nuestro Consejo Consultivo de Adolescentes de la provincia. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Quiero retomar eso que me decías, ¿no? Bueno, del contexto pandémico, que ahí surgieron muchas preguntas y que el Consejo de Adolescentes también ayudó un montón. La salud mental, hiciste referencia. También quiero entrar ahí porque forma parte de esto que tiene que ver con la integralidad, porque a veces uno se preocupa por los embarazos, se preocupa para evitar la vulnerabilidad de derechos en los adolescentes y las adolescentes. Hablar también de las adolescentes feminizadas, por ejemplo, de las personas feminizadas que también están atravesando y que en este contexto pandémico se visibilizó más aún esa necesidad de acompañante o de acompañar, y pensando en los niños o en las niñas trans, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también ahí forma parte, este consejo estuvo para eso, para poder escuchar, para poder ir tomando puntos. Sí, una de las cosas que repiten como persistentemente los adolescentes es: necesitamos que nos escuchen. Entonces, cuando hemos ido en diferentes contextos, reuniones virtuales, más chicas, más grandes, los consejos en general, alguna reunión que se hizo en realidad en 2019, no era contexto de pandemia todavía, pero fue una reunión grande de adolescentes en donde empezaron a participar. Y si hay algo que definió, tal vez sea muy sencillo lo que voy a decir, pero verdaderamente nace de la necesidad de los adolescentes de que los escuchen, porque muchas veces golpean puertas y no son tan grandes para resolver cuestiones que tienen que ver con lo demás adulto, pero le pasan cosas que le pasa a todo el mundo, que le pasa a los adultos fundamentalmente. Claro. Sí, que nos pasan a todos. Nos pasa. Tal cual. Los adultos tenemos otras capacidades resolutivas que no aún los adolescentes están en esa adquisición. Entonces, esto de hacer insistencia en la salud mental, en el cuidado de la salud mental, de que existan más lugares en el cuidado de la salud mental, tiene que ver con los consumos problemáticos, no con las adicciones, sino con los consumos problemáticos de sustancias. Hablan específicamente del alcohol,
de cómo circula el alcohol y de cómo en realidad hay límites que no se cumplen, como por ejemplo la venta de alcohol es claro. Absolutamente liberada en algunos lugares, entonces y a veces avalada inclusive por adultos, pero por ahí la preocupación está puesta en lo que puede ser la cocaína, pero en realidad el consumo más frecuente y más dañino es en realidad. Totalmente, y quizás por ahí es el camino que el más corto de empezar con alguna ingesta de sustancias. Digo, el alcohol está mucho más cerca, más a mano, ¿no? O el cigarrillo propiamente, digo, cualquier cuestión que uno hace cotidiano, que hace abusivo, es un problema, digo, claro, en y las aparte personas. porque en las encuestas que se han hecho, en las encuestas escolares de la Argentina, da cuenta del inicio muy temprano de consumo de alcohol, sin supervisión de los adultos. Entonces, es un llamado de atención, porque tal vez el inicio de las revelaciones estén alrededor de los 15 años. Tenemos extremos en los cuales las consecuencias las vemos claramente, pero también es cierto que el consumo de sustancias, como por ejemplo el alcohol, está siendo muy temprana, como 9 o 10 años, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones entre los adolescentes circulan, las hablan, se preocupan, y es importante que que haya una cuestión participativa de cómo cuidar la salud de los adolescentes. Claro. Siempre han habido muchos programas destinados al cuidado de la madre y del niño, de la madre del niño, del crecimiento del niño, lo cual está muy bien. Y hay también programas destinados a los adultos mayores. Pero sin embargo, dentro del ciclo de vida, todo el ciclo de vida debe cuidarse. Claro. Y la adolescencia siempre fue algo muy difícil de trabajar. Como que quedó al final, pero sin embargo tiene que ser el principio, digo, porque como la letra de la canción. Siempre empiezo por el final, pero en realidad es el principio de la situación. Cualquier tipo de situación que acontezca a un adolescente, ¿no? Y en eso te encontraste, más allá de esto de escuchar, ¿qué temas para algo sirve todavía estos consejos y estas escuchas para que ustedes puedan trabajar en políticas públicas más fuertes sobre eso, por ejemplo? Sí, en este tiempo pudimos avanzar mucho en lo que es el cuidado de las más chicas en relación de salud sexual y reproductiva. Siempre en adolescencia, cuando las adolescentes están entre 17 y 18 años, obviamente que las decisiones, por ejemplo, en relación a ILE e IVE, siempre es más fácil, la información llega más rápidamente. En general suelen estar acompañadas por un adulto, por un adulto referente o de cuidado, y sin embargo con las más chicas más vulneración hay ahí en ese aspecto. Entonces ahí hubo mucho trabajo, a pesar de que la política pública está diseñada, hay una ley específica, pero la puesta en práctica es lo que le lleva tiempo a las sociedades y a los diferentes lugares del Estado en poder concretar específicamente acuerdos intersectoriales para la llegada más pronta y la resolución urgente de situaciones que son urgentes. Que son necesarias, digo, de poder comprender y ayudar. Las escuelas conforman un trabajo importante. Digo, ¿trabajan también de manera integral ustedes con ellos? ¿Cómo es el trabajo y cómo lo ves también pensando en esto de erradicar esa mirada biologicista y empezar a ver un poco más de construcción en eso? Sí, con las escuelas se trabaja muy bien en el sentido de que las capacitaciones en ESI generan estos trabajos que tienen que ver más con la transversalidad y sacar y desterrar de alguna manera esta llegada del profesional para dar un taller o para dar una charla en relación a salud sexual o una charla de lo que requiera la escuela, digamos. Si bien es cierto uno la puede dar, tampoco hay que ser totalmente estricto, sino que es importante la apropiación por parte de los docentes del manejo de la transversalidad de la ESI.
Porque los adolescentes confían mucho en sus docentes. Claro. ¿Por qué? Porque tienen esa frecuencia esa interrelación de horas de estar junto con los docentes que genera la empatía necesaria en la escucha, en hablar y en habilitar la palabra. Entonces, eso no es un dato menor porque es importante para la salud sexual, para la salud emocional, para la salud mental, porque a veces la primera escucha de una situación de conflicto que puede desencadenar en un suicidio suelen ser precisamente algún referente de la escuela. Es el que alerta, el que da la primera palabra, el que sugiere. Entonces, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de un nudo crítico que tiene que ver con la ESI implementada en la transversalidad de mucha gente que habla de lo mismo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, un placer por estar aquí con nosotros en Conversaciones Diversas. Queda en la agenda para hablar mucho más, sobre todo salud mental y sobre todo temas que tienen que ver con esto, ¿no? Que nos atraviesa. El suicidio es uno de los temas de los cuales hay que hablar y hablarlo bien y con propiedad, manejar un lenguaje adecuado, coloquial, para poder llegar y contener a las jóvenes en este caso. Así que gracias, un placer como siempre. Muchas el saludito gracias. que implementamos hace 2 años en este contexto pandémico. Y con ustedes nos volvemos a encontrar con más Conversaciones Diversas, ya sabés, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y aquí, en esta casa que nos volvió a abrir las puertas en esta tercera temporada. Gracias por estar del otro lado, como siempre, un placer, y nos vemos aquí en Conversaciones Diversas.